Bueno, entonces, abrimos esta segunda mesa. Eh, Primera, entonces, en la lista es Carolina Winkler, de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que te escuchamos, Carolina, si quieres empezar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Winkler, soy ayudante alumna en la Cátedra de Literatura Habla Francesa de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi trabajo se titula El descubrimiento de la negritud en Corazón que ríe, corazón que llora, de Maryse Condé. Voy a compartir una presentación porque traje un par de citas para que las vayan siguiendo. Ahí, no sé si se ve. Bien. Bueno, comienzo entonces. En 1999, la autora antillana Maryse Condé publica Corazón que ríe, corazón que llora, donde revisita su infancia para narrar episódicamente una serie de escenas que le permiten reflexionar, entre otras cuestiones, acerca de las dinámicas familiares atravesadas por la raza y el propio proceso de crecimiento y descubrimiento de su identidad negra, en donde el tránsito entre la Guadalupe, su ciudad natal, y Francia es significativo. Siguiendo a Stuart Hall, tomo el concepto de raza no como hecho biológico, sino más bien como una construcción. Perdón, perdón, Carolina. Sí. Mira, nosotros lo que vemos es tu última filmina, la de la bibliografía. Si vos estás pasando filminas, no lo vemos. No se había actualizado. Ahí dice raza Stuart Hall. Ahí está. ¿Eso es lo que querés mostrar? Sí, Bueno, entonces ahora sí. Perdón. está bien, gracias. Bueno, entonces, como dice Stuart Hall, me refiero aquí a raza como uno de esos grandes conceptos. Perdón, cito. Aquí me refiero a raza como uno de esos grandes conceptos o conceptos maestros que organizan los grandes sistemas clasificadores de diferencias que operan en las sociedades humanas. Fin de cita. También retomo a Frantz Fanon y su célebre obra Piel Negra, Máscaras Blancas para delinear la figura del sujeto negro antillano, cuya psicología fue bien expuesta por Fanon en forma teórica e ilustrada por Condé de forma situada y concreta en la novela que aquí nos convoca. Entonces, ¿qué significados adquiere la raza dentro de una sociedad y cómo esto impacta en la autopercepción de los individuos racializados? La autora indaga en estos procesos en la presente obra. En Corazón que ríe, corazón que llora, Condé expone una vida familiar en donde la negritud condiciona el comportamiento de los miembros en distintos aspectos. Por un lado, los padres, quienes se revisten de orgullo y altanería para ganar un respeto históricamente negado a causa de su color, y del otro lado de la ecuación tenemos a la pequeña Maryse, que es la protagonista de esta historia, quien revela un comportamiento rebelde e indomable una vez que adquiere una primera conciencia de su identidad y se niega a participar de esta supuesta alienación que, según su hermano Santino, caracteriza a sus padres. Es interesante el primer capítulo, que se titula Retrato de familia, porque a modo de introducción a la obra y a las dinámicas familiares y sociales que allí se reproducen, Condé evidencia de entrada la noción de raza como Stuart Hall la describe en El Triángulo Funesto, como significante resbaladizo. Esto implica que la raza, tal y como es abordada por el autor jamaiquino, significa diferenciadamente según el contexto cultural y sociohistórico. La familia de Maryse alterna su vida entre las Antillas y Francia, y en estos dos espacios encontramos profundas diferencias en la concepción de los sujetos negros. Ya lo dijo Frantz Fanon en Piel Negra, Máscaras Blancas, cito: el antillano no se piensa como negro, se piensa como antillano. El negro vive en África. Subjetivamente, intelectualmente, el antillano se comporta como un blanco, pero es un negro. De esto se dará cuenta una vez que llegue a Europa, y cuando se hable de negros sabrá que se trata de él tanto como de senegales. Fin de cita. La personalidad de supernegros, como la denomina la propia Maryse, que se forjan los padres, es producto de un entorno hostil que los impulsa a reafirmar sin descanso su no inferioridad ante una Francia que admiran, pero que se niega a aceptar su identidad francesa por su color de piel. Cito a Condé: hacían gala como si nada de esa identidad francesa que, a pesar de su buen aspecto, a mis padres se le negaba. Fin de cita. Es una personalidad que los padres de Maryse asumen como una forma de olvido y de reconstrucción histórica, es decir, para negar un pasado familiar y colectivo cargado de violencia, desprecio y precarización, y reconstruir la historia que intentan dejar atrás mediante la desconexión de sus raíces.
Sin embargo, a contramano de la voluntad de sus padres, Maris revisa las dinámicas familiares en su interrelación con la historia negra que se le oculta en un intento por superarla, pero que todavía gravita fantasmalmente en su entorno. Cito nuevamente a Condé. Intuía que un doloroso secreto permanecía enterrado en lo más profundo de mi historia, un secreto vergonzoso e incluso peligroso que no convenía sacar a la luz. Mejor ocultarlo en las profundidades de la memoria, igual que mi padre y mi madre, igual que todas las personas que nos rodeaban parecían hacer. Fin de cita. Pero a pesar de este intento de evasión por parte de sus padres, Maris igualmente descubre su negritud a través del contacto con los otros. Es decir, se vuelve consciente de que ser negra conlleva una serie de significados sociales y culturales históricamente ligados a la esclavitud, la violencia y la dominación. El sujeto negro entonces descubre su posición de inferioridad una vez que ha sido ubicado en el discurso de otro sujeto racista. En el capítulo titulado Clase de Historia, se narra el encuentro de la protagonista con una niña blanca que la desprecia y la somete violentamente a través del juego, replicando las dinámicas esclavistas. En París, Maris recibe comentarios como, pues no es fea la negrita, y luego reflexiona, cito, no era la palabra negrita lo que me hacía daño, era el tono, yo constituía una sorpresa, la excepción a una raza que los blancos empecinaban en considerar repulsiva y bárbara, fin de cita. Entonces se trae aquí a colación la imagen física, la piel negra, como un generador de significados, en este caso relacionado con lo bárbaro y lo desagradable. Volvemos a Hall en este punto, quien señala. Lo que define Fanon es que la autoimagen corporal o el esquema corpóreo que resulta tan fundamental para la construcción de la identidad y la subjetividad propia queda completamente deshecha y destrozada por la mirada racializada que proviene de la posición del otro blanco. Fin de cita. Pero esta es una tarea encargada por su profesora de francés, Mademoiselle Le Marchand, bajo la tutela de su hermano Santino, quien es militante del Partido Comunista, y por su propia y característica curiosidad, que Maris se sumerge en la lectura de autores negros y antillanos y redescubre su negritud. Pero esta vez no asociada a los referentes negativos que los blancos le habían atribuido, sino como un concepto político que les fue sistemáticamente ocultado. Pero ahora, con una nueva conciencia de la implicancia y el sentido de la negritud, logra revelar este velo de naturalidad que ocultaba todas aquellas prácticas racistas que la habían atravesado y marcado interior y exteriormente. Cito aquí a Condé. De golpe me cayeron encima los fardos de la esclavitud, la trata, la opresión colonial, la explotación del hombre a manos del hombre, los prejuicios racistas de los que nadie, menos Sandrino en contadas ocasiones, me había hablado jamás. Sabía, por supuesto, que los blancos no se juntaban con los negros. No obstante, lo atribuía, al igual que mis padres, a su invencibilidad y ceguera inconmensurables. Fin de cita. Entonces, retomando la idea de la imagen exterior como productora de significados, a pesar de la nula evidencia científica que habilite un concepto de raza en sentido biológico, Hall señala que las características físicas generan diferencias y aspectos reales porque discursivamente funciona como un sistema de clasificación que se sustenta en la experiencia y en la evidencia material. En el capítulo titulado The Bluest Eye, se revela la significación de la corporalidad, la imagen física en el lazo de la protagonista con los otros y consigo misma. Y también se cuestiona la predominancia de los modelos blancos y europeos que se transmiten en la escuela guadalupeña. La escena de este capítulo lo que nos narra es una carta romántica que le llega de parte de Gilbert, que es un compañero de clase, que dice lo siguiente, cito, Maris de mi alma y de mi corazón, cuando miro tus hermosos ojos azules, fin de cita. El contraste entre la descripción poética que Gilbert realiza, que toma copia de otro poema en realidad, y la realidad, abre un espacio de confusión y perplejidad en donde la protagonista interpreta este desfasaje como una agresión hacia su autonomía, hacia su fisonomía. Perdón. Se pregunta ella, ojos azules, yo, no cabía duda, tenía los ojos de color castaño, castaño oscuro, casi negro, fin de cita. Tras esta constatación de la realidad que realiza en el espejo del baño, se cuestiona, ¿qué habría ocurrido? ¿Gilbert no había visto bien? ¿Se estaría burlando de mí? ¿Me estaría gastando una broma pesada? Es así que se revela la sustancialidad del aspecto físico en la autopercepción de Maris, puesto que las diferencias materiales son fácilmente evidentes en este sistema de clasificación que constituye la raza.
puede que científicamente no tenga relevancia, pero socialmente sí moldea subjetividades dominantes y subalternas. No es arbitrario el reproche de la madre de Maris cuando la niña le plantea en el capítulo titulado La mujer más hermosa del mundo, que su ideal de belleza es una mujer blanca que conoció en la iglesia. La raza implica un bagaje cultural e histórico inscripto en la piel que divide grupos de forma antagónica. En estrecha relación con la materialidad física, la lengua abre otra dimensión de significación que está fuertemente arraigada a esta concepción negativa del sujeto negro que, si no deriva en violencia, termina en condescendencia. Fanon manifiesta la conflictiva relación entre los sujetos negros y la lengua francesa. Parte del orgullo de los padres de Maris deriva de su francés perfecto, entre comillas, que en Francia es tomado con asombro, como si constituyera una excepción a lo que es su verdadera naturaleza, el salvajismo y la ignorancia. Dice Fanon, cito, no hay nada más exasperante que te digan, ¿desde cuándo está usted en Francia? Habla muy bien francés, fin de cita. Condé ratifica esta situación que presenta el autor antillano Frantz Fanon al exponer la relación de su familia con los parisinos, donde la extrañeza que provoca el negro que habla correcto francés y no la versión deformada, nuevamente entre comillas, que se espera de ellos, deriva en situaciones de asombro como la siguiente. Cito ahora a Condé. Los camareros de los cafés revoloteaban a nuestro alrededor como moscas frente a un tarro de miel. Al servirnos los refrescos de menta, invariablemente nos dejaban caer. Qué bien hablan ustedes francés. Fin de cita. En conclusión, es posible notar una lectura atenta por parte de Maryse Condé de la obra Piel Negra, Máscaras Blancas, la cual incluso es mencionada en la novela. Así como Fanon procuró realizar un análisis de la sociedad antillana valiéndose del psicoanálisis, Condé, también antillana, realiza una propuesta similar mediante la pintura de su familia y su infancia entre la ciudad natal, que es la Guadalupe, y sus habituales viajes a París. Entre los variados ambientes por los que se mueve y las diversas personas que conoce, sumado a su propia búsqueda de conocimiento, Marie se enfrenta a los diferentes significados que implica la negritud dentro de una sociedad racista y afrancesada, y a la lucha por redescubrir su identidad. Esto lo logra alejándose de aquel lugar de subordinación que la sociedad le había impuesto y, por otro lado, también despojándose de la altanería que sus padres propugnaban para evitar caer en las profundidades de las jerarquías que implanta el sistema de clasificación que es la raza. En este proceso, la lectura y, en términos burdesianos, el autosocioanálisis son las grandes herramientas que le permiten a Maris resignificar la noción discursiva de raza, históricamente impuesta por los dominadores y sostenido tanto por la relación de dominación entre la metrópolis y su colonia, como por las relaciones de clase, para repensar su negritud. Para finalizar, vuelvo a citar a Condé, quien expresa en la novela: la lectura de Joseph Sobel, más que los discursos teóricos, me abrió los ojos. Me di cuenta de que la clase a la que pertenecía no tenía nada que ofrecer y empecé a cogerle tirria. Por su culpa era yo una sosainas, una mala copia de los francesitos que me rodeaban. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Carolina, muchas gracias. Vamos a hacer los comentarios igual que en la mesa 1 cuando terminen todas las exposiciones. Así que ahora vamos a escuchar a Valentina Benvenuto de la Universidad de Buenos Aires. Valentina, te doy la palabra. Buenas tardes a todos, ¿me escuchan bien? Bien, perfecto. Bueno, yo soy Valentina Benvenuto, estudiante de la licenciatura en Letras de la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, y mi trabajo se titula sobre las formas en las que se evidencia el artificio a través de la metalepsis en Cándido o el optimismo de Voltaire. Este trabajo surgió a partir del desarrollo del tema que preparé para la instancia de evaluación final de la materia Literatura Francesa de la carrera, y a través de una serie de especificaciones en las categorías de análisis que trabajamos con mi docente de prácticos, que es Lucía Fogelfang, surgió este trabajo. La propuesta es dilucidar las formas en las que la obra volteriana, Cándido o el optimismo, se configura como instancia de revelación de su propio carácter artificial en un contexto iluminista, qué implicancias tiene este procedimiento y las diferentes estrategias de las cuales se vale el texto para descifrarse como tal del lector,
leyéndolas a la luz de las propuestas teóricas que desarrolla Genet tanto en su libro Figuras 3 como en Metalepsis de la figura a la ficción. Antes de empezar con el análisis textual en sí mismo, me parecía productivo traer una serie de citas críticas y del propio Voltaire como para sentar las bases de mi análisis y para indagar un poco en qué implicancias tiene el estatuto literario en el siglo XVIII en sí. Por lo que primero me interesa retomar las propuestas de Rodolfo Machuca, que propone, cito textualmente, en efecto, para los pensadores del siglo de las luces, la actividad literaria no solo ofrece un placer estético, sino que es, sobre todo, el medio de difundir y defender las ideas que sustentan y de criticar aquellas que no comparten. Por lo que vemos que, en efecto, en el siglo de las luces, la literatura no cumplía un estatuto meramente autónomo, o su objetivo no era meramente el placer estético, sino que funcionaba como una suerte de vehiculizador, o vehiculizadora, mejor dicho, de ideas filosóficas. Ahora bien, esto podría o no cumplirse con Voltaire, pero en el momento en el que indagamos un poco en sus entradas sobre la ficción, sobre todo en las que hace en su enciclopedia, podemos identificar que justamente esta categoría de Machuca sí funciona para este autor, y cito textualmente una cita de Voltaire, que dice: ¿no es hermosa una ficción que anuncia verdades interesantes y nuevas? En cuanto a las ficciones que no figuran nada, que no enseñan nada, de las que no resulta nada, ¿son otra cosa que mentiras? Y si son incoherentes, amontonadas sin elección, como las hay tantas, ¿son acaso otra cosa que sueños? De esta manera podemos adosar a esta propuesta de Machuca la poética o el tipo de escritura volteriana, que justamente responde a la literatura como un procedimiento de vehiculización de ideas filosóficas. En este contexto es interesante pensar qué estrategias emplean los textos propios de la poética de Voltaire para descifrarse justamente como dispositivo vehiculizador de ideas y no pasar por una mera ficción diegética. Y yo propongo pensar que es a través de una gran estrategia que se subdivide en 3 subestrategias, valga la redundancia. En primera instancia, esta estrategia responde a la presencia de un narrador, una figura de un narrador altamente actancial y significativo, que responde justamente a la característica de ser metaléptico. Y cuando me refiero al metaléptico, desde este momento hasta el final del trabajo, voy a estar retomando la noción de Genet, que él desarrolla en Figuras 3 y en Metalepsis, que cito textualmente: es toda intrusión del narrador o del narratario extradiegético en el universo diegético o inversamente. Y después en Metalepsis él especifica, cito textualmente, su ámbito se extiende a muchos otros modos figurales o ficcionales de transgredir el umbral de representación. Entonces voy a pensar al narrador como justamente este puente que comunica las dos orillas del umbral de representación. Por un lado, la diégesis, la ficción como artificio, y por otro lado, el lector extradiegético a quien debe llegarle filtrada esa ficción justamente para poder aprehender el contenido filosófico o estas verdades nuevas o interesantes que propone el autor. Propongo que justamente este narrador se moviliza de 3 maneras a lo largo del texto. Por un lado, realiza una suerte de desplazamiento y ampliación hacia la pluralidad, que incluye a este lector extradiegético y tematiza la diégesis en sí. Por otro lado, el narrador hace un movimiento deíctico sobre lo diegético y sobre lo ficcional, a través de fórmulas metaficcionales justamente, y por último, este narrador utiliza el elemento de la ironía de una manera muy presente. En lo que respecta a la primera estrategia, que responde a una serie de desplazamientos y ampliaciones en el número del narrador, si bien este narrador, respecto de la diégesis ficcional, se mantiene siempre heterodiegético y en tercera persona, es decir, que no pertenece a esta ficción relatada, hay algunas enunciaciones en algunas zonas del texto que se desplazan desde una tercera persona hacia una primera persona plural a través de pronombres posesivos plurales, que justamente denotan una inclusión de este lector extradiegético respecto del objeto diegético a narrar, y que permite como resaltar este carácter artificial de lo que se está leyendo y permite retomar justamente el carácter extradiegético del lector, ¿no? Entonces, por ejemplo, cito textualmente en la página 51 de mi edición, el narrador señala a Cándido como
nuestro buen westfaliano, o en otras zonas del texto se refiere a él como nuestro joven héroe. Entonces, a través de este pronombre, justamente lo que está haciendo el narrador es conectar la orilla de representación extradiegética con la diégesis en sí misma. Después, por otro lado, la segunda estrategia que yo propongo pensar para este narrador es justamente la de ixis directa de lo ficcional en tanto ficcional, y parto de ciertas citas en las que justamente el narrador señala a los personajes en su estatuto de personajes, ¿no? Por ejemplo, en la página 85, el narrador señala: Cándido le acompañó porque al ignorar el idioma solo era un personaje secundario, y en la página 108 señala: los demás personajes que no entendían el diálogo se dedicaban a la bebida. De esta manera, justamente a través de la explicitación directa, el narrador vuelve a recordarle al lector que lo que está leyendo no es más que un artificio diegético y ficcional, y que esto que él está leyendo está siendo llevado a cabo por personajes en su estatuto de construcción. Y finalmente, para la última estrategia, me voy a servir de los aportes tanto de Starobinsky como de Machuca al respecto. Por un lado, Starobinsky señala sobre la ironía en Voltaire que, cito textualmente: en Cándido, la ironía cumple función de un arma ofensiva, se orienta hacia el exterior, libra el combate de la razón contra todo lo que usurpa la autoridad que solo el pensamiento racional debería poseer. Asimismo, Machuca, por otro lado, señala: pero Voltaire es, ante todo, el maestro de la ironía. Da por verdadera y seria una proposición claramente falsa e inadmisible. Este procedimiento le permite divertir de manera reflexiva al lector y le ofrece ocasión de revelar sus reales intenciones. Entonces, según la concepción de estos autores, la ironía es un procedimiento de por sí metaléptico en la medida en la que vuelve poroso ese límite entre lo diegético y lo extradiegético y permite filtrar a través de estos comentarios las ideologías del autor, pero yo propongo pensar que justamente esta ironía se habilita a través de las intervenciones del narrador como agente por excelencia metaléptico, digamos, en esta obra. Por lo tanto, hay ciertos momentos o ciertas enunciaciones que resaltan por parte del narrador lo incoherente, lo inverosímil, lo improbable, en fin, lo artificioso. Por ejemplo, en la siguiente cita: lamentó tener que separarse de su último carnero, que regaló a la Academia de Ciencias de Burdeos, la cual propuso como tema para el premio de aquel año demostrar por qué la lana de aquel carnero era roja. Ganó el premio un sabio del norte que demostró por A más B menos C dividido Z que el carnero era rojo porque sí y que tenía que morir de moquillo. Entonces, a través de esta intervención del narrador, que evidentemente pone de manifiesto y pone en abismo como lo improbable y lo poco verosímil o verídico de lo que se está leyendo, volvemos a través de la ironía como a resaltar esta puesta en diálogo y esta diferenciación entre lo diegético y lo real, ¿no? Finalmente, y en última instancia, es interesante pensar, si se quiere un poco en términos de formalismo ruso, bueno, evidenciar el artificio en esta obra no se pone tanto, ya como decían los formalistas rusos, al servicio de desautomatizar la percepción de la vida y ver que la piedra es piedra, sino como al servicio de estas verdades nuevas e interesantes que proponía Voltaire en su enciclopedia, y al servicio de este pacto de lectura que se propone de no perder de vista este carácter casi panfletario, que si se quiere, de la literatura en el siglo XVIII, y no perder de vista justamente este procedimiento metaléptico del narrador. En conclusión, en Cándido o el optimismo, incluso sin que el texto rechace su identidad profundamente ficcional, el texto se denuncia a sí mismo como artificio a través de estos diferentes tipos de vinculación que se da entre lo diegético y lo extradiegético, y se desborda su hechura en este intento de vehiculizar las ideas del autor y no perderse en el oscurantismo que sufre el estatuto literario en el siglo XVIII. Muchas gracias. Bueno, los aplausos mudos. Bueno, muchas gracias, Valentina, por tu trabajo. Y escuchamos ahora a Juan Pablo Núñez, de la Universidad Nacional de Córdoba. Juan Pablo.
Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Creo que sí. Mi nombre es Juan Pablo, vengo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Para esta ponencia voy a exponer mi trabajo final de literatura, dirigido por la doctora Andrea Ferreri, cuyo título es Literatura infecta, contagios, relecturas, reescrituras y relecturas, ética naturalista, de Émile Zola a Juan Antonio Argerich. En principio, lo que se busca hacer o lograr con este trabajo es poner de manifiesto de qué manera el esquema narrativo de Émile Zola ingresa en la literatura argentina de nuestro país a fines del siglo XIX, tanto en la generación del 80 como en las obras de Juan Antonio Argerich, precisamente. Para este trabajo tomo como punto de partida y como objeto de estudio el texto Germinal, la novela Germinal de Émile Zola, de 1885, y Inocentes o Culpables, de Juan Antonio Argerich, de 1884. Como vemos ya desde el principio, tenemos como un acercamiento estético y temático del imagen naturalismo puesto en evidencia en la literatura. Asimismo, para complejizar un poco más lo que se refiere a la construcción de la infección, cito la definición de infección que nos propone la Real Academia Española, el cual dice: infección, proceso mediante el cual un cuerpo agente patógeno se introduce en un cuerpo vivo, organismo vivo, a fin de infectarlo en su totalidad o en los órganos que lo componen. Fin de cita, año 2000. Justamente, si tenemos una infección, tenemos que tener un agente que la provoca y un agente que la recibe a fin de ser el infectado. Así entonces podemos pensar en tanto a ciencia y literatura, a Émile Zola con todo su esquema narrativo, al agente patógeno, y a la generación del 80 y Argerich como el agente que sufre esta infección, tanto estética como sistemática. Incluso pensar si el cuerpo infecto es un cuerpo individual o si bien es un cuerpo social colectivo, como el esquema de nación. De ahí justamente entonces surge mi hipótesis de investigación, que es la construcción y estetización de la categoría narrativa de novela en su sentido amplio y de personaje en su sentido estricto, se corresponden directamente al sentido de pertenencia que cada autor siente o tiene respecto al esquema de nación que busca identificar, definir y representar en cada una de estas obras. Justamente esta importancia de la noción de nación se deviene de la construcción que mismo Émile Zola propone de el olor a pueblo, del que bien habla en el texto La Taberna del año 1877. De ahí es que importa mucho la imagen de los autores en cuanto y en tanto a sujetos sociales, ya que Zola, siendo hijo de la clase proletaria y a su vez cronista de las desigualdades sociales de la Francia de su época, publica todas sus novelas que giran en torno a su gran proyecto narrativo, Les Hugon Macquart, Historia social y natural de una familia durante el Segundo Imperio Napoleónico, en oposición a Juan Antonio Argerich, hijo de médicos, médico y referente de la clase dirigente de nuestro país desde 1880 a 1900 justamente, para poder complejizar aún así cómo la imagen del autor se ve reflejada tanto en sus novelas como en sus personajes. De ahí que entonces Zola, en el prólogo a La Taberna, 1867, diga: mis personajes no son buenos ni malos, sino simplemente ignorantes, malogrados por el trabajo y las duras horas en las que se exponen, frente a Argerich, quien en el prólogo a Inocentes o Culpables propone: por estos inmigrantes siento un desprecio, un gran desprecio. No son sino ignorantes y no vienen sino a destruir este porvenir preciado al que debe acceder la República Argentina. Fin de cita, página 7. Justamente esto ya marca un proceso de inflexión y de transformación en tanto y en cuanto a la novela en su sentido amplio y al personaje en su sentido estricto. El personaje va a ser visto como nulo, sin categoría de culpabilidad o inocencia, en el caso de Zola, frente a la culpabilidad y la eliminación del sujeto inmigrante para el caso de Argerich. Es posible hacer este diálogo entre las dos maneras de entender al personaje, desde lo que bien propone Roland Barthes en su texto El susurro del lenguaje, de año 1987, en su apartado Escribir la lectura,
y dice, cito, ¿nunca les ha ocurrido que leyendo un libro que os habéis ido parando continuamente a lo largo de la lectura, y no por desinterés, sino al contrario, por causa de una gran influencia de ideas, de excitaciones, de asociaciones? En una palabra, ¿no ha pasado que hayan leído levantando la cabeza? Fin de cita, página 35. Justamente lo que pasa acá es cómo se pueden relacionar directamente ambas estéticas respecto de la configuración del personaje en este sentido. Y ahí empezar entonces a pensar cómo y de qué manera el esquema narrativo del naturalismo solaniano entra en el esquema naturalista de Argerich para volverlo un naturalismo otro. Justamente porque si bien los objetivos son los mismos, la manera de interpretar al sujeto es distinta, en principio por la ideología que impone cada uno de estos autores. Asimismo, entonces, podemos pensar en el texto que nos propone Umberto Eco, titulado Construir al enemigo, de año 2013, en el cual, y siguiendo con la idea de la infección del cuerpo y el agente patógeno, dice, y cito, una nueva forma de enemigo será más tarde por el desarrollo de los contactos con los pueblos. No solo el que está fuera y exhibe su extrañeza desde lejos, sino también aquel que está dentro de nosotros mismos. Hoy lo llamaríamos el inmigrado extracomunitario. Fin de cita, páginas 17. Justamente lo que se busca acá es delimitar, y siguiendo con el esquema de nación, quién puede ser un sujeto y pertenecer a la nación, o quién es un antisujeto que configura la antinación. Y ahí se pone en juego entonces la imagen del cuerpo social amenazado, invadido o perjudicado por este sujeto inmigrante que viene de afuera, tal como lo piensa Argerich, en relación a todas las novelas de la generación del 80, pensando por ejemplo en La Sangre, Sin Rumbo, La Gran Aldea, entre otras, que también tienen como sema delimitador de la barbarie puesta en el inmigrante. Categorizándolo con términos como por ejemplo las barbas desgrañadas, el pelo enredado, las uñas negras, la piel pegada al hueso de tanto hambre que pasan, y así sucesivamente va haciendo más monstruosa la imagen del sujeto. De ahí también nace entonces mi segunda propuesta de lectura, que mientras que Solá plantea una lectura de el monstruo humanizado, porque hay cierto rasgo de belleza, por ejemplo, el pelo rubio de Nana, o la imagen de darle un buen futuro a sus hijos, para el caso de Jack Bass, frente a la imagen del monstruo monstruoso que plantea Argerich respecto a la generación del 80, fue esta cuestión de generar una estigmatización, un desprecio y una imagen aborrecible del sujeto para eliminarlo definitivamente del esquema nacional socialmente aceptado para el caso del siglo XIX en la Argentina. Esto lo podemos ver incluso reflejado en el texto teórico de Jorge Salesi, Médicos, Maleantes y Maricas, del año 1996, ya que justamente se pone en tensión qué elementos permiten pensar en el sujeto como perteneciente o no a este esquema de nación que están haciendo durante la segunda presidencia de Julio Argentino Roca. Y como para poner más en tensión y en eje estas cuestiones internas, y para ver cómo se efectúa efectivamente la relación directa entre Solá y Argerich, propongo la lectura de El cuerpo del delito, un manual del año 1999, de Josefina Lambert, donde justamente una vez producido el diálogo interno entre la generación del 80 con la generación de Solá, se propone una gran masificación de novelas argentinas que toman como punto de partida la imagen del monstruo, que es nuestro objeto de estudio, para pensar de qué manera se puede releer el monstruo solaniano en el monstruo de Argerich. Incluso van a surgir nuevas maneras de entender el mito argentino a partir de la novela experimental y también la novela en cuanto a moraleja. Así tenemos las novelas de los dandis, la novela de la familia, la novela del matrimonio, la novela de las relaciones internas entre inmigrantes y criollos, que es lo que ocurre justamente en Inocentes o Culpables, cuando Dagiore, o sea, Dagiore padre, se enamora de Dorotea, criolla, y tiene un hijo mestizo al cual llaman José, igual que el padre. Lo que profundiza aún más la noción de genética y herencia genética planteada desde el principio por el naturalismo. Ahora bien, si pensamos en la imagen
de lo que bien Zola también propone en su texto académico y teórico, que es la novela experimental, el punto crucial va a ser el condicionamiento social y ambiental, que infectará directa o indirectamente al sujeto a fin de hacerlo un monstruo. Veamos de qué manera. Cito entonces el texto de Juan Antonio Argerich, Inocentes o culpables. La costumbre es la adaptación al medio. He ahí todo. Si se introduce cualquier sustancia de olor acre a una habitación, todos los que están en ella lo notarán a primera aspiración. Poco a poco las impresiones irán siendo menos fuertes hasta que el olfato se acostumbre a dicho miasma. No he encontrado nada de particular en el ambiente en el que se encuentran, sin embargo, sí lo podrá sentir desde el principio una nueva persona que ingrese en dicha habitación. Fin de cita, página 14. Justamente vemos cómo el naturalismo, en tanto teoría, planteada por Solá desde la novela experimental, se ve reflejada en la obra, la novela, la imagen narrativa, para exponer cómo justamente el ambiente perjudica al sujeto que está dentro de él. Asimismo, podemos pensar la infección en tanto agente patógeno y cuerpo afectado como un punto de partida para pensar desde dónde y hacia dónde se está dando la infección, ya sea de adentro hacia afuera o bien de afuera hacia adentro. Para eso hay que pensar también en la imagen que nos propone Philippe Amon respecto del estatuto de personaje, pensando en cómo el afuera, es decir, los espacios geográficos, también funcionan como sistemas de opresión y enfermedad. Así, por ejemplo, los lugares como tabernas, prostíbulos, minas, manicomios, son lugares de segregación, separación y eliminación de los sujetos que no deben pertenecer a este esquema de nación. Pensando en este sentido, entonces, vamos a pasar ahora a la muestra de El monstruo, como ya dije y como propuse recién la lectura de Umberto Eco, en relación a quiénes son los monstruos y cómo hay que delimitarlos o reconocerlos. Leyendo ahora, en base a estos esquemas, la obra Germinal de Émile Zola, cito y leemos. A veces las parejas estaban tan próximas que casi se codiaban, pero todos ocupando su propio espacio, su propio placer, tratando de no mezclarse con las operaciones del vecino, y parecía que en tono de cegada mina, junto a aquel pozo harto de soltar carbón, la naturaleza se desquitaba, implantando el amor libre que, fustigado por los deseos del instinto, iba plantando constantemente hijos en los vientres de aquellas muchachas apenas jóvenes todavía. Fin de cita, página 97. Justamente vemos acá cómo se van cerrando los núcleos narrativos de enfermedad, infección, sujeto, monstruosidad, y por supuesto el ambiente social en el que se genera este monstruo. Y ahí se bifurcaría de alguna manera la noción de enfermedad y monstruosidad planteada por diferentes ejes. Tenemos enfermedades mentales, enfermedades físicas, enfermedades intelectuales, enfermedades ideológicas y por supuesto morales. En principio marcando por la imagen de sujetos sociales que efectivamente han existido desde el siglo XIX, como el enfermo, el melancólico, el alcohólico, la prostituta, el ciego o el paralítico, y acá en estas novelas aparecen con nombre y apellido, siguiendo por ejemplo a la Mouquet, Josefina, que son prostitutas, Etienne Lantier, que es el hijo de alcohólicos que no puede renegar de su herencia, más allá de que lo intente, porque al final de la novela termina matando a un hombre, o bien la imagen del sujeto desgarrado como el loco, que termina encerrado en un manicomio, tal como es el caso del tío Buena Muerte para el caso de Germinal, o bien José Agiore padre para el caso de Inocentes o Culpables. Para ir cerrando y terminar con la exposición, traigo otra cita también de Émile Zola en Germinal, para poner aún más en tensión estas diferencias narrativas entre un modo y otro de entender la literatura naturalista. Cito. ¿Tendrá razón entonces Darwin? ¿No será este un mundo más que una batalla en la cual los grandes se comían a los chicos para poder mejorar y continuar con la especie? Esta pregunta le turbaba como una especie de sugestión científica. Fin de cita, página 399. Justamente esta pregunta interna de si Darwin tenía o no razón respecto de la selección natural, la preservación de la especie, la mirada de la genética y la
la literatura naturalista, en tanto novelas experimentales, novelas cientificistas, tiene como objeto esta pregunta de ¿hay evolución posible para tanta degradación social humana? Y acá está la pregunta que yo me hago para poder abordar este tema. ¿Hay o no hay salida de la infección? Para Zola, siguiendo a que fue cronista de las sociedades sociales, dice que sí es posible, siempre y cuando el sujeto se culturalice, se eduque y aprenda y busque rechazar o mejorar la evolución a la que está sometido. Mientras que para Argerich es imposible que el sujeto mejore porque ya viene degradado de la sangre, viene con un problema consanguíneo porque sus padres son bestias, entonces el sujeto indefectiblemente también va a ser una bestia. Esto lo vemos más que nada al final de la obra, cuando por ejemplo José da Fiore, hijo, termina sucumbiendo ante la sífilis contagiada por Josefina y el posterior suicidio que se autoinflige al saber que tiene que castrarse sus genitales porque la invasión de la enfermedad ha sido crucial en su vida. A modo de conclusión, entonces, mi pregunta finalmente sería, ¿cómo se puede leer entonces una novela del siglo XIX dentro del siglo XXI, pensando en si los esquemas de monstruosidad han cambiado o si siguen siendo los mismos? Y finalmente preguntarme entonces, ¿el siglo XXI ha encontrado y delimitado a su propio monstruo en su siglo? Muchas gracias. Julia, estás muteada. Perdón. Muchas gracias, Juan Pablo. Y para terminar, escuchamos ahora a Nuria Valdés Stuart, de la Universidad Católica Argentina. Buenas, ¿se me oye? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, voy a ver cómo compartir pantalla. Puede ser que no me salga la opción de compartir. Acá está. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfectamente. Buenísimo. Bueno, yo también traigo un texto del siglo XIX. Les comento un poco por qué tomo Historia del Romanticismo de Gautier. Mi interés por este texto nació en verdad para hacer una traducción a la Cátedra de Literatura Francesa 1 de la UCA. Y bueno, es como un paso previo a plantearse los problemas de traducción, las posibles deformaciones de traducción en un texto. Quería antes fijarme la finalidad, una posible finalidad de este texto escrito por Gautier en 1874. Bueno, procedo a leer para no irme por las ramas. El objetivo de este trabajo es el de analizar en la obra Historia del Romanticismo de Théophile Gautier el proyecto de reescritura y reinvención de la tradición romántica hacia el final de su trayectoria poética. Consideramos que la elaboración temática y formal de esta obra está orientada hacia la construcción de un hito fundacional que no solo legitima un relato unitario del movimiento romántico, sino que también cobra la potencia mítica de consagrar un tiempo pasado como paradigma modélico para la acción presente. Pretendemos demostrar que bajo la consagración de un hito fundacional y una edad de oro, la obra tiene como finalidad reunificar el ideario del movimiento bajo la potencia simbólica de una tradición cuyo rasgo esencial es el de oponer la superioridad de valores poéticos y espirituales del arte por encima de los valores materiales y profanos de la burguesía. Para dicho propósito nos serviremos del concepto de tradición inventada de Eric Hobsbawm. Las primeras líneas con las que Gautier inaugura su proyecto nos dan la pauta para discernir tanto la especificidad genérica de la obra como su finalidad. Leo. Entre aquellos que, respondiendo al cuerno de Hernani, se comprometieron a seguirle por la áspera montaña del romanticismo y defendieron tan valientemente sus desfiladeros contra los ataques de los clásicos, no sobrevive más que un pequeño número de veteranos que amengua cada día más, como los medallistas de Santa Elena. Nosotros hemos tenido el honor de ser reclutados en estas jóvenes bandas que combatían por el ideal, la poesía
y la libertad del arte con un entusiasmo, una bravura y una dedicación que hoy en día no se conoce más. Su deslumbrante jefe se mantiene aún en pie sobre su gloria como una estatua sobre una columna de bronce, pero el recuerdo de los soldados ensombrecidos pronto se va a perder, y es un deber para aquellos que han formado parte de la gran armada literaria de contar las proezas olvidadas. A modo de proemio épico, el narrador inicia estableciendo la res o tema de su narración, la batalla de Hernani, que tuvo lugar el 25 de febrero del año 1830. Si bien la distancia entre el suceso narrado y el tiempo de enunciación no es el que suelen exigir tanto la epopeya como la ficción histórica, la isotopía épica diseminada a lo largo del relato, en conjunción con el estilo nostálgico propio del poeta, construyen la ilusión de un tiempo remoto, heroico, preclaro y lastimosamente perdido. En adición, dicha dimensión épica revive el carácter común de un proyecto espiritual colectivo, tal como se traza en el romanticismo de los primeros tiempos. Por otro lado, podemos identificar que la voz narrativa que se incrusta en el suceso narrado, no como protagonista, sino como testigo y partícipe comprometido, lo hace a través de la primera persona plural, lo cual nos habla de una subjetividad colectiva. Este recurso no solo evoca constantemente la dimensión social y universal del evento, sino que al hacerlo también habilita el tamiz emotivo propio de la subjetividad poética. Dicho equilibrio entre tonos épicos y subjetivo nos inclina a tipificar a Historia Romanticismo como una memoria poética más que como una ficción histórica, a pesar de que el título y la narración lineal y homogénea encaucen la lectura hacia una ilusión de objetividad. Volviendo al tema de la narración, nos preguntamos por la elección del evento histórico. ¿Por qué la batalla de Hernani? La apuesta del drama romántico de Victor Hugo en la comedia francesa representó para el grupo romántico tanto el clímax como la inauguración de una contienda en el campo artístico e intelectual que perseguía el desplazamiento de un orden clásico de las artes por un nuevo paradigma que coloque a la libertad del poeta y su ministerio espiritual como valores superiores e innegociables. Este evento, que ya se había prestado a la leyenda en voz de otros escritores, condensa la primera etapa de lucha en los tablados de la comedia francesa por los valores poéticos por encima de los intereses de una nueva sociedad burguesa, en pacto con los prestigiosos códigos de la aristocracia. Esto se aúna con un factor más personal en el caso de Gautier. El poeta integró en su juventud el círculo de poetas y artistas románticos conocidos como el Cenáculo. Sin embargo, a diferencia de Victor Hugo y de sus integrantes más renombrados, tanto Gautier como sus camaradas del pequeño cenáculo eran de una generación 10 años menor, lo cual explica una entrega más apasionada y enfurecida a la instauración de nuevos ideales al punto de rayar en la militancia. A lo largo de todo el texto, Gautier insiste en cómo esta fecha constituyó un hito para la juventud poética y consagró el ideario ugolino. 25 de febrero de 1830. Esta fecha permanece escrita en lo más profundo de nuestro pasado, con caracteres resplandecientes. La fecha de la primera representación de Hernani. Esa noche decidió nuestra vida. Ahí recibimos el impulso que aún nos empuja después de tantos años y que nos hará seguir adelante hasta el final de la carrera. Mucho tiempo ha transcurrido desde entonces y nuestro asombro sigue siendo el mismo. Nosotros no rebajamos nada del entusiasmo de nuestra juventud y cada vez que resuena el sonido mágico del cuerno, enderezamos la oreja como un viejo caballo de batalla listo para recomenzar sus antiguos combates. Sin embargo, cuando escribe esto 40 años más tarde, dicho ideario no solo había atravesado los golpes del 1830 y del 1848, sino que también sus fieles adeptos, entre los cuales estaba Gautier, lo habían transformado en el motivo de un profundo desengaño y pesimismo. En 1830 fue un año bisagra para el movimiento romántico. Por un lado, marcó el surgimiento o la individualización de una segunda generación poética y artística que recibió la denominación de Jeune France o pequeño cenáculo. Sin embargo, con esta promesa de posteridad del movimiento, también se atisbó su reforma y su fragmentación al punto de desdibujarse su primigenia finalidad humanista y social. El advenimiento de la monarquía de Luis Felipe, que reforzó el triunfo de un sistema mercantil y burgués, y con ello los mecanismos de censura artística y sometimiento del arte a los valores de producción y de ganancia, fue acogido con tanto odio por la nueva generación que significó una fractura definitiva entre estos poetas y la sociedad en que vivían. Es así como la defensa de los ideales de libertad artística y de función social que convivían en el romanticismo del cenáculo también se cindieron, generando una división diáfana y contradictoria entre poesía social y arte por el arte.
Mucho se puede decir sobre el carácter antiburgués del romanticismo. Paul Benichou explica el origen de la incompatibilidad entre burgués y artista como un conflicto entre poder temporal y poder espiritual de la nueva sociedad del siglo XIX. En La coronación del escritor, dicho autor rastrea el desplazamiento de la autoridad espiritual y moral en el proceso de caída del antiguo régimen hacia el cuerpo intelectual de la sociedad francesa. En esta obra, identifica que el romanticismo artístico y literario de la posrevolución se trata como misión primordial el asentar un nuevo horizonte de valores espirituales y universales que tengan a la belleza y la poesía como el más alto dogma. Sin embargo, el establecimiento de esos nobles propósitos tiene un desenvolvimiento trágico al convivir con el advenimiento de la clase burguesa y de la industrialización del mundo cultural y de la opinión pública que pujaba por imponer sus reglas de producción a las obras del espíritu. La monarquía de Julio se vive por la nueva generación como una insoslayable derrota de la misión romántica, y la obra venidera de Gautier es un claro ejemplo de los efectos de la frustración y el desengaño. En Gautier se reúne tanto la convicción de poseer una verdad superior como la conciencia de estar en un mundo sordo e insensible para recibir dicha verdad. Para Benichou, es esta la explicación del estilo nostálgico y melancólico de sus poemarios posteriores a 1830, pero también de su tono satírico al ficcionalizar a su camaradería artística y poética. Gautier escribe desde el exilio social, desde la frustración y desde el trauma. No en vano fue considerado por las generaciones poéticas posteriores como el primer cultor del arte por el arte, del culto de la forma pura desarraigada de una utilidad social, y fue tenido como maestro por Baudelaire y Mallarmé. Es hacia fines de su vida, después de una exhaustiva trayectoria profesional en que su producción intelectual fue vendida a diversos diarios y revistas de la época, que Gautier revisita sus tiempos del cenáculo y de Jeune France, aseverando que el impulso fervoroso de ese entonces es el mismo que conservaría a lo largo de su carrera. Pueden ser muchos los motivos que se reúnen al interior del poeta para inmortalizar este suceso a través de la escritura. Entre ellos, creemos que la consagración mítica incluye reactualizar un conjunto de prácticas, costumbres y actitudes de la bohemia artística como el rito o la tradición romántica. En la totalidad de la obra de Gautier podemos trazar una dinámica de vaivén, una especie de juego entre el retiro y la participación en el mundo a través de su poesía, en el cual hay dos constantes que es oportuno mencionar: la lealtad a Víctor Hugo y el ataque contra el burgués. Es lógico deducir de esto que en la obra culmen de su vida buscaría reiterar las ideas que lo acompañaron tanto en el ideal como en el desengaño. Un rasgo que no pasa inadvertido en la obra es la insistencia por retratar al grupo poético reclutado por Hernani desde un etos que aúna en la apariencia a las convicciones de su espíritu. En las prosopopeyas que nos ofrece el libro, nunca está de más para el narrador incidir detalladamente en las tenidas, las vestimentas, los accesorios, el vello facial y corporal. No descuida mencionar el tipo de chaquetas o zapatos que utilizan, la desprolijidad de sus afeites, la utilería artística o poética que traen consigo a modo de accesorio, e incluso el tipo de comida que consumen. Uno de los constituyentes del retrato que más peso simbólico cobra es el del color. Gautier dedica un capítulo entero a recuperar la leyenda del chaleco rojo con que asistiría a la representación aquel 25 de febrero. En una digresión al interior de este capítulo, recalca la importancia de la apariencia flamboyante de los camaradas para distinguir su partidismo. La diseminación de estos elementos no es ingenua, está orientada a la creación de una isotopía de vida de bohemia que hace el sello distintivo de los románticos en contraste con sus grises adversarios, cuya identidad en más de una ocasión nos es sugerida como la síntesis entre el burgués que sabotea la apuesta gracias a su poder económico y el clásico cuyo rol es tutelar el gusto aristócrata. Nos atrevemos a sugerir que, si bien tiene una dimensión histórica referencial, gran parte de esta caracterización recae en una labor de reescritura histórica intervenida por un imaginario posterior al romanticismo, y que toma mayor potencia performativa y de resistencia social durante el Segundo Imperio. Uno de los más evidentes indicios de esta reinvención es el recurso a la obra Scènes de la vie de Bohème de 1851 como jalón referencial para los retratos de los adeptos al romanticismo. En línea con lo que define Hobsbawm como tradición inventada, historia del romanticismo es un acto de apropiación de un pasado en el cual comulgan lo real y lo inventado con la intención de restaurar y crear valores y normas de comportamiento
que están implícitos en las prácticas y costumbres de la bohemia artística que el texto heroiza y eleva por encima de su estructura social antagónica, la burguesía. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nuria, también por tu trabajo. Y gracias a todos los expositores por cómo respetaron el tiempo. Decíamos en la mesa 1 que eso también es algo que se trabaja y se aprende, pero bueno, en este caso lo respetaron. También, como comentario general, felicitarlos también por sus trabajos, por cómo también, porque noto que hay ciertas diferencias entre los textos que entregaron como versiones finales de su trabajo y cómo adaptaron esos textos al formato ponencia a la hora de presentarlos efectivamente, ¿no es cierto? Haciendo algunos recortes, en algunos casos en el corpus de estudio para que sea más accesible para los auditores, pero también bueno, delimitaron bien sus trabajos para que quede claro, bueno, en la introducción el marco teórico desde el que abordaron los textos, el desarrollo y la conclusión, ¿no? Esto como comentario general, y me voy a referir individualmente a cada uno de los trabajos y hacerles algunas preguntitas para que puedan completar sus exposiciones. Así que bueno, sigo el orden, empiezo con Carolina y su trabajo sobre Corazón que ríe, corazón que llora de Maryse Condé. Y que bueno, encuentro muy valioso ese análisis que hiciste de la reconstrucción de la imagen de la identidad negra del protagonista, y cómo propusiste esta lectura desde el concepto de Stuart Hall, ¿no? Cómo es a través de la mirada de ese sujeto otro, ¿no? Que la narradora descubre la violencia y el racismo, y esto vos lo asociabas a esa idea de el desplazamiento entre las Antillas y Francia, ¿no? Cómo se refuerzan las diferencias entre esos dos contextos socioculturales diferentes, ¿no? Y mencionabas en tu trabajo que Condé, Condé no, Maryse, ¿no? La protagonista de la novela, descubre su negritud en Francia a partir de la lectura de autores negros y autores antillanos. Mi pregunta iba un poco en ese sentido, para ver si podías mencionar cuáles son los autores que lee y cómo influyen en esa, digamos, en ese redescubrimiento de su negritud que propones. Sí, el autor que principalmente ella le hace reflexionar es el de La última cita, que es Joseph Sobel, que ahí es cuando ella da cuenta de que por la lectura de su novela, bueno, yo no tuve la oportunidad de leerla, pero por lo que ella comenta, se menciona mucho la cuestión de la esclavitud, y ahí es cuando ella comienza a ver la raza, o la negritud más bien, ya no como esta, o por un lado, como estos sujeto, este día salvaje que le atribuían desde Francia o cuando ella iba a París, o desde cierta altanería que le atribuían los padres, que además que tienen cierto estatus, sino que ella ya lo ve desde un contexto más histórico y cómo es a través de la historia y de los diferentes siglos que los sujetos negros habían sido esclavizados, maltratados. Entonces, a partir de ese autor, que se lo recomienda la profesora de francés, que ella cambia la perspectiva de su mirada. Bien. Bueno, sí, interesante también, por eso te preguntaba esto, como
se inserta también narrativamente en la novela. También es significativo que sea la profesora de francés la que se lo recomienda, ¿no? Bien, voy a hacer un breve comentario, como decimos así con Carolina, para cada uno, y después, si queda tiempo, abrimos el debate para que hagan preguntas y otros comentarios, ¿sí? Paso entonces al trabajo de Valentina. También me pareció muy interesante esta lectura que propones del Cándido de Voltaire desde un análisis de las categorías narratológicas. Me pareció muy interesante que adoptes ese enfoque, y creo que el trabajo está muy claro, incluso cómo delimitas los tres ejes de análisis, esta configuración del narrador plural, el uso de las fórmulas metaficcionales cristalizadas y la figura del narrador metaléptico como puente para habilitar esas transgresiones, ¿no? del pacto ficcional, ¿no? Y te quería preguntar, porque, bueno, no sé si lo dijiste en tu presentación, pero vos mencionás también en el trabajo escrito que, bueno, tuviste que dejar afuera del análisis otros elementos, ¿no? Como, bueno, el recurso a la ironía, que lo analizabas con mayor precisión, y la ruptura del verosímil. Entonces quería preguntarte si podías hacer algún comentario al respecto. Sí, bueno, muchas gracias por los comentarios. Sí, en realidad esas eran como dos categorías adicionales que estaban como en el trabajo original y que al evaluarlas me parecieron que se chocaban un poco entre sí, entonces las reordené. Pero por un lado también proponía pensar que este límite diegético se transgredía de otras formas, por ejemplo, a través de esto, de la ruptura del verosímil, ¿no? Está el verosímil que, según la poética aristotélica, plantea que es lo que sería coherente que en condiciones tales un personaje o una situación reaccione de forma tal, y hay múltiples situaciones a lo largo, en términos narrativos, ¿no? A lo largo de la obra de Voltaire, que rompen como con ese presupuesto, ¿no? Por ejemplo, hay varias como parusías en el sentido de vueltas a la vida de personajes ya muertos, o cosas que no deberían suceder, que evidentemente funcionan como un recordatorio para el lector de que, bueno, eso que está leyendo no debe pasar como por algo real. Y por otro lado, también estaba como, bueno, que igual lo incluí un poco en el trabajo, este recurso de la ironía sobre el que teoriza un montón Starobinsky, particularmente, que bueno, que justamente, de hecho, la tesis de Starobinsky es que en Voltaire la ironía funciona como de esta doble manera. Por un lado, divierte y tiene como su rol esperable, irónico, y por otro lado, logra como entresacar de la ficción un poco la concepción del autor del tema que está tratando. Así que era como un poco eso. Bien, bien. Bueno, muchas gracias, Valentina. Seguía Juan Pablo, ¿no? Para Juan Pablo, bueno, también muy, muy interesante tu trabajo sobre esta relación, ¿no? Entre Solá y Argerich y el naturalismo. Quería preguntar también, porque bueno, tu trabajo se inscribe en una investigación más amplia, ¿no? Por lo que mencionabas también, que acá hiciste un recorte para presentar tu ponencia, y en ese sentido quizás quedaron un poco desdibujados algunos conceptos con los que vos trabajás ese análisis o esa relación que haces a partir de esta lectura metafórica en términos de infección, ¿no? De la relación entre Solá y la generación del 80, y particularmente con Argerich, ¿no? Entonces, lo que quería preguntarte es, cuando hablas, porque tomás como un juego con el título de la novela de Argerich que analizabas, ¿no? Y hablas de primero de la categoría de novela en sentido amplio y personaje en sentido restringido. Entonces, quizás si podías precisar qué entendés por esas categorías.
Y por otra parte, cuando hablas de culpabilidad o inocencia de los personajes, ¿con respecto a qué sería esa culpabilidad o inocencia, ¿no? Ahí está. Sí, Ahora justamente, sí. ahí está. Sí, justamente como punto de partida, como modo de conclusión, si se quiere, es la pregunta metafórica o la pregunta retórica que hace Argerich respecto de inocentes o culpables. Porque esta pregunta no solamente abre a la novela, en cuanto a título, sino que la cierra en cuanto a la última escena de la novela, cuando ya está muerto José Agiore y sus amigos se pelean con el cura, entonces si las personas somos culpables o inocentes de nuestro destino, haciendo referencia al debate constante entre las ciencias naturales y la religión en la imagen del positivismo del siglo XIX, justamente. Y ahí está la pregunta que yo más o menos respondí al final de la exposición, de justamente si los personajes, en tanto estado restringido como sujetos infectos, merecen o no tener culpa o inocencia al haber asumido su carácter de monstruo. Para Solá es posible siempre y cuando el sujeto se eduque, aprenda de sus errores y busque romper los lineamientos de la línea genética o hereditaria, como bien pasa con con Etienne Lantier, cuando discute con su madre, en principio, frente a la imagen de la culpabilidad, en el caso de Argerich y toda la generación del 80, que el inmigrante es culpable de su destino y que aún sabiendo que es culpable sigue yendo en contra de este sistema y termina, como dije recién, o enfermándose de gravedad o muriendo. Como pasa con Josefina, que es una inmigrante española que trabaja en un prostíbulo y se enferma de sífilis, que se contagia a su vez a José, o la imagen de la locura a la que cae su padre, o sea, Giore, y que termina viendo una imagen degradada constante de la persona en cuanto a monstruo y se vuelve una bestia recluida en un manicomio. Lo mismo pasa con su esposa, Dorotea, que finge constantemente que vive en un mundo de oro, en realidad es oropel, con sus dos hijas, Victoria y María, que viven esperando constantemente un hombre que la salve y ese hombre no existe, porque están infectas por la literatura que han leído, sobre todo Romeo y Julieta, o novelas más bien quijotescas, herencia de su madre, justamente. Y respecto a la noción de novela y personaje, lo planteo desde dos puntos de vista. La novela en tanto extradiegética, es decir, cómo todo el conjunto de los Hugo Macquart es leído por toda la generación del 80, y la imagen de la novela intradiegética, justamente el diálogo interno que se da entre Germinal e Inocentes o Culpables. Porque si bien es el mismo esquema narrativo de la monstruosidad, la infección, la subjetividad, la alienación, la manera de leerlo del autor es distinta. Para Solá es mucho más moralizante, imagen del sujeto, y para Hayes es más bien patologizante porque la enfermedad no tiene cura. Y ahí relacionamos novela, personaje con culpabilidad e inocencia. Muchas gracias de vuelta. Gracias, Juan Pablo. Bien, y me quedo Nuria. Primero, bueno, que queremos leer la traducción, cuando, no sé si ya la terminaste o estás todavía trabajando en eso. Bueno, también muy felicitarte por tu trabajo sobre Histoire du romantisme y cómo lo lees como construcción de ese plato mítico, ¿no es cierto?, del movimiento romántico. Y mencionabas, bueno, esta categoría de tradición inventada de Hobsbawm. Y yo quería preguntarte si, digamos, es esa categoría que habilita de alguna manera la lectura de la novela como memoria poética, como proponés vos, ¿no es cierto? Que me parece muy acertada. Entonces, ¿cuál sería en la obra esa parte inventada, o si vos encontrás inventada, digo, bueno, entre comillas, ¿no? Algún recurso estético que habilite esa lectura como memoria poética? Sí. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la categoría de memoria poética, yo más bien
creo que esto entra en tensión con la potencia mítica, épica del relato, ¿no? Para mí la dimensión épica es lo que busca esta consagración a una tradición, y el lado más de memoria que reúne este elemento del que hablaba de la nostalgia, va más Sí. vinculado con el Gautier desengañado, con el Gautier que él mismo hacia final de su vida tranza con la aristocracia, con la princesa Matilde. Y bueno, para mí es más del lado del épico, de epopeya, que se busca este establecimiento o reivindicación de una suerte de tradición. Y sí, yo lo identifiqué sobre todo en las partes en que insistía mucho en los hábitos de esta juventud poética tan, bueno, la cita que no tuve tiempo de leer porque estaba medio perseguida con el tiempo, con el tema del tiempo, pero esto que insiste mucho en un grupo de juventud que sale de la norma, que se deja el pelo largo, que bueno, son estos brigands, truanes, y bueno, insistir tanto también en marcas de ropa que usaban o comida porque esto también es lo que más conflicto lleva a alguien que traduce hoy en día un texto del siglo XIX, que haya referencias tan claves, pero es esto, ¿no? El establecer un contraste tan claro con los hábitos aristocráticos o burgueses. Y bueno, está igual por verse, porque no lo tengo tampoco zanjado, cerrado. Está bien, está bien. Bueno, muchas gracias, Nuria. Y bueno, nos queda entonces un tiempito para a ver si hay alguna otra pregunta o comentario. Los vuelvo a felicitar a los 4 expositores por la calidad de los trabajos, porque realmente fue un placer leerlos y escucharlos. Así que los vuelvo a felicitar. Y bueno, si alguien quiere hacer algún otro comentario o pregunta. Si se puede, yo. Sí. Primero agradecer al espacio a los chicos, las exposiciones estaban muy buenas y súper nutricias, si se quiere. En cuanto a mi tema de TFL, que es la literatura infecta, me gustaría como pensar un poco más y abrir los esquemas y preguntarme justamente qué es lo que lleva a novelas del siglo XVIII como Voltaire, o novelas del siglo XIX como Zola y Gautier, o novelas del siglo XX como Condé, ¿qué hacen que se relacionen entre ellas? ¿Por qué vemos esto hoy en día, siglo XXI? ¿Qué queda de estos siglos dando vueltas? ¿Y hacia dónde están dirigidas las imágenes del autor, la novela, el personaje, la traducción? Y cómo se pueden repensar en base a estos esquemas que ya fuimos diciendo durante toda la tarde, ¿no? Como complejizar más el esquema de literatura. Bueno, no sé si alguno quiere responder. Bueno, yo creo que de mi parte Maryse Condé es bastante actual, bueno, no solo porque murió hace poco, es muy de esta época, sino que ella también es muy crítica cuando escribe, por lo menos lo que he podido leer, que revisa tanto la cuestión de la negritud históricamente, como puede ser en Yo, Titúa, La Bruja Negra de Salem, y también piensa mucho la negritud hoy en día y cómo justamente yo analizaba estos significantes resbaladizos entre la Antillas y Francia, pero ella también, otra novela que tiene, que es La vida sin maquillaje, también lo piensa mucho entre África, esta diferencia entre África, las Antillas y Francia. Y me parece que es una cuestión todavía muy actual, porque ella lo piensa desde la actualidad, siglo XX, siglo XXI incluso. Por eso también me parece tan interesante ver estas diferencias y cómo ella las marca muy tajantemente. Sí, es verdad que lo que decís, Carolina, que bueno, pensándolo como propone Juan Pablo desde esa categoría de infección, pero metafóricamente,
Condé está muy atravesada por distintos movimientos, ¿no? Que ella relee desde la actualidad. El de la negritud, como vos decís, pero también el movimiento feminista desde la actualidad y desde los feminismos negros, ¿no? También cómo se separa también, y desde la cuestión lingüística también de la francofonía, ¿no? Sí. En mi caso, a mí me costó hallar una relevancia del texto en el día de hoy, pero bueno, pensándolo, pensaba en esta caracterización de la juventud militante o de la militancia poética o el carácter performativo, digamos, del dandismo incluso, o sea, de hacer del cuerpo también parte de la lucha por ideales. Y, y bueno, es lo que más relevante encontré del romanticismo, o al menos del intentar retratar el romanticismo como una suerte de movimiento joven, militante. Sí, sí. Sí, quizás en mi caso, en términos de texto del siglo de las luces y de este autor tan particular, quizás es un poco problemático como tratar de insertarlo en el siglo XXI con alguna problemática virulenta, o infecciosa si se quiere. Pero bueno, sí creo que en términos formales es un texto que problematiza algo que, o sea, en el siglo XX estuvo muy vigente, que es, bueno, en qué medida la literatura funciona autónomamente o puede ser objeto de crítica social u objeto de contenido, digamos, filosófico o argumentativo, y que incluso si lo vinculamos también con cuestiones más filosóficas, tenemos como correlato, no sé, el absurdismo de Camus, que tiene también un poco de linkeable, digamos, con el planteo de Voltaire. Pero bueno, sí sería como interesante seguir pensándolo en el siglo XXI, quizás ahora no se me ocurre, pero sí lo veo muy presente en el siglo XX, ¿no? Con estas cuestiones como más formales. Sí. Bien, ¿algún otro comentario o pregunta? Ulises, ahí puso en el chat, ahí te habilito. O podés desmutearte y hacerla directamente la pregunta, ¿eh? Sí, ahí lo leí, Ah, a la pregunta. la pregunta Pero sí, es para Carolina, sobre la negritud y sus representaciones. ¿Qué autores sí. podrían ser útiles para ampliar ese tema? Bueno, hay multitud de autores. Yo me centré especialmente en Stuart Hall, que analiza el tema desde el discurso específicamente, y Frantz Fanon, que lo hace más desde el psicoanálisis. Pero bueno, como hablábamos recién, Mary's Condé tiene una mirada atravesada por la negritud y también por el lugar de la mujer, que son como sus dos grandes ejes, pero también bueno, Toni Morrison, o también de las zonas de las Antillas, MSC. Cualquier cosa, si me querés dejar tu mail o lo que sea, te puedo enviar los documentos que yo estuve leyendo, pero yo por esas zonas son las que me muevo. Ahí también estoy ingresando, es más, Mary's Condé fue mi primera aproximación, y de ahí empecé a leer un poco más sobre estos autores. Pero esos son principalmente por los que yo me guío y lo que he estado leyendo. Bueno, ahí Ulises, que no puede usar el micrófono, pero bueno, te agradece desde los comentarios por la respuesta y por tu presentación a todos. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Yo un comentario muy cortito, Sí, sí. que no solo me parecieron excelentes los trabajos, sino también las respuestas el planteo de Juan Pablo y las respuestas que han dado. Así que la verdad que por mi parte, chapó, creo que una mesa
nutrida y muy potente. Tienen muchísimo potencial. Eso es lo que me parece, me gustó mucho. Repito, no solo los trabajos que les escuché, sino su posición frente a las preguntas y la capacidad de respuesta. Así que felicitaciones dobles. Sí, Lía, y con respecto a esto que decías, que se nota también que lo que mencionábamos hoy en la mesa 1 también, cómo de alguna manera siempre es aconsejable abrir las puertas para las futuras derivas de estos trabajos que propusieron hoy, y en todo se nota que ya están pensando Ya las tienen. Ya en nuevos claro, interrogantes, adelante. en nuevos análisis sobre los textos sobre los que están trabajando. Sí. Así que bueno, reiteramos entonces las felicitaciones y bueno, damos por cerrada entonces esta segunda mesa. Muchas gracias a todos por participar, por las preguntas, por la atención y por sus trabajos. Muchas gracias. Y nos vemos mañana. Recuerden también llenar el formulario de asistencia. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Que estén bien. Gracias. Un placer.